Tomen nota, porque van a necesitar recordarse de muchas de las cosas que vamos a compartir aquí esta mañana. Hay muchas voces en el mundo hablándote. En el mundo hay voces, sobre todo en estos tiempos proféticos. Ustedes saben que estamos en tiempos proféticos ya. En los próximos meses vamos a tener una serie de estudios sobre los últimos tiempos. Vamos a ir a las profecías bíblicas, el libro de Apocalipsis para los últimos tiempos, a medida que el Espíritu Santo nos dirige. Pero estamos ya en los últimos tiempos, por eso no juegues con la religión. No tengas un pie en el mundo y un pie en la iglesia, porque Cristo vuelve y vuelve pronto. Y solo los que están preparados se van a comer. Por eso la iglesia hoy en día tiene que prepararte. Si la iglesia no te está preparando para la segunda venida de Cristo, estás perdiendo tu tiempo ahí. Entonces hay muchas voces en el mundo. Hoy en día está la voz de Satanás y está la voz de los seres humanos, la voz de la mente, la voz de las emociones. Pero tú tienes que aprender a distinguir la voz de Dios en medio de todas esas voces. Porque la voz de Dios es poderosa. La voz de Dios te consuela, te sana, te trae dirección. Cuando Jesús terminó de predicar el sermón del monte, dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29, que las multitudes se maravillaban de su enseñanza. ¿Por qué? Porque él les enseñaba con autoridad, de una manera diferente, no como los escribas. Porque la voz de Dios es diferente a todas las voces del mundo. Los escribas ahí representan la voz de la religión, la voz del sistema del ser humano. Los escribas predicaban las enseñanzas de otros. Hablaban las palabras de la religión, las palabras de su mente y de sus emociones. Y eran palabras vacías. Eran palabras que no salvan, que no consuelan. Tú no puedes estar escuchando la palabra de todo el mundo. Tú no puedes estar escuchando todo tipo de voces ahora dentro y fuera de la iglesia. Tú tienes que desarrollar una comunión con el Espíritu Santo para que tú seas un hombre y una mujer que pueda reconocer la voz de Dios entre todas las voces del mundo. Jesús no usa las enseñanzas de otros. Jesús habla las palabras del Padre. Jesús habla con autoridad. Sus palabras son poderosas, son irresistibles. Por eso las multitudes lo seguían. Ahora la pregunta es en esta mañana, y toma nota. ¿Cómo puedes tú notar la diferencia entre las voces? Número 1. Tú puedes distinguir la voz de Dios de otras voces por el impacto que la voz de Dios trae a tu alma. Por el impacto que la voz de Dios trae a tu alma. Porque la voz de Dios trae paz a tu alma. La voz de Dios destruye toda confusión en ti. La falsa profecía viene acompañada del temor y la intimidación. La falsa profecía viene acompañada de un espíritu de control. Y la falsa profecía contamina el alma, la confunde, la apaga, la desanima. Ahora vamos a la Biblia. 2 días después de la resurrección de Jesucristo, tú puedes encontrar en la Biblia un evento donde 2 discípulos de Jesús iban camino a una aldea que se llamaba Emaús. Ellos iban hablando de todo lo que había pasado con Jesús, de cómo él había muerto, de cómo lo habían crucificado.
Ellos estaban confundidos. Ellos no entendían lo que en realidad le había pasado a Jesucristo. Y de buenas a primeras en el camino, Jesús se les aparece y les pregunta, ¿pero qué están hablando ustedes? Y él dice en la Biblia que ellos no lo reconocieron. Pensaron que él era un forastero. Principio número 1. Mira qué lindo es esto. Jesús en su gracia es el que actúa primero. Jesús es el que viene a ti, el que viene a donde tú estás, el que viene a las circunstancias de tu vida, el que viene a tu vida diaria para caminar contigo y hablarte en medio de las circunstancias de tu vida diaria. La pregunta es, ¿te detienes tú para escuchar lo que él dice? ¿Te detienes tú para oír la voz de Dios en medio de las circunstancias diarias de tu vida? Muchas veces Jesucristo viene a hablarnos a través de personas que son diferentes. ¿Sabe cuál es el problema de la religión? Que el problema de la religión pone a todo el mundo en un molde, en un patrón. Hay veces tú vas a ciertas iglesias o a ciertos eventos religiosos y todo el mundo luce como el pastor o la pastora. Se ponen la misma ropa. Se hacen el mismo corte de pelo. Si tiene bigote, se dejan bigote. Si la pastora es rubia, todas las mujeres son rubias, lavado. Porque el sistema religioso no acepta a las personas como son. El sistema religioso te dice, te acepto si eres hombre. Tú no sabes el llamado de una mujer al pastoreo, el ataque que viene. Le doy gloria a Dios por tantas personas que me apoyan y aceptan mi llamado. Pero hay otras que me han dado odio, que me han tirado la puerta en la cara, que me han botado de lugares y de reuniones donde supuestamente están haciendo los negocios del reino de Dios. Porque el sistema religioso pone a todo el mundo en un molde. El sistema religioso te dice, para que Dios te acepte y para que Dios te ame, tú tienes que lucir así, tú tienes que hablar así, y tú tienes que ser o rico, o pobre, o hispanoamericano. Reprendo al diablo de la religión en el nombre de Jesús. Porque en el reino de Dios, Dios ama, Dios acepta y Dios usa a todo el mundo que pone su fe y su confianza en Él. Y entonces se le apareció Jesús y ellos dicen, este es un forastero, este es un extranjero. No lo reconocieron. Aprende algo. Muchas veces Dios te va a hablar a personas que son diferentes. Va a usar a personas que son diferentes para hablarte. A personas que lucen para ti como un extranjero. Y la pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de que no ignoramos al Dios que siempre nos sorprende de la manera como habla? Número 1, apunta esto en tus notas. No te fijes en el vaso que Dios te usa para hablarte. No te fijes en el vaso que Dios usa para hablarte. Porque muchas veces Dios, para sanarte y para cambiarte, va a usar lo que tú odias, lo que tú rechazas para bendecirte. Nadie me dice amén a eso, pero le voy a decir otra vez. Muchas veces Dios, para sanarte, para cambiarte, para sacarte de la mente religiosa, lo que tú odias, lo que tú desprecias, es lo que Él va a usar para hablarte. No mires el vaso. Fíjate el impacto que las palabras de alguien tienen en tu alma. Jesús dice ahí, les predicó las escrituras. Pero dice la Biblia que fueron abiertos los ojos de ellos y les reconocieron. Ahora vamos a Lucas capítulo 24, versículo 32.
y se decían el uno a otro: no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. La voz de Dios produce un fuego en ti. La voz de Dios trae el fuego de Dios a tu alma. La voz de Dios produce en ti una pasión por Cristo. El mismo profeta Jeremías dice en Jeremías capítulo 23, versículo 29, que la palabra de Dios es como el fuego y como el martillo. La palabra de Dios es un fuego que te quema, gloria a Dios. La palabra de Dios es un martillo que despedaza la roca. La palabra de Dios destruye toda confusión. La palabra de Dios destruye toda falsa profecía. La palabra de Dios destruye toda mentira y todo lo que te aleja de Jesús. La palabra de Dios produce un hambre y un deseo por ti, en ti por Jesús y por conocerlo más. Lucas capítulo 24, versículo 29 dice que ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, Jesús, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos. Cuando Dios te habla, cuando viene la palabra de Dios a ti a través de la persona del Espíritu Santo, esto va a provocar un deseo en tu alma por más de Jesús. Cuando Dios te habla, esto va a provocar una hambre, una sed en ti por más de Jesús, por más de su presencia, por más de su palabra, por más de su Espíritu Santo. ¿Estás tú en el camino de Maús hoy? ¿Estás tú en un camino donde hay confusión, donde hay desánimo? Entiende que Jesús viene a ti. Ahí donde tú estás, es Él el que toma la iniciativa. Él viene a ti y Él toma la responsabilidad de hablarte, de traerte dirección, de traerte enseñanza. Y Él solo requiere que tú lo escuches y que tú recibas lo que Él te dice. La voz de Dios te saca de la religión. La persona religiosa no conoce a Jesús. La persona religiosa no ha oído la voz de Dios. Porque cuando Dios te habla, tú vas a odiar la religión. Mira, yo odio la religión con todo mi corazón. ¿Para qué te voy a decir algo? Y odio al diablo también, porque el diablo a mí me odia, igual que te odia a ti. Pero cuando viene la voz de Dios te saca de la religión. La voz de Dios provoca en ti la condición del alma que invita al Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es esa condición? Lo único que tú necesitas para recibir al Espíritu Santo, ¿sabes qué es? Hambre y deseo por más de Jesús. El Espíritu Santo no viene sobre los perfectos. El Espíritu Santo no viene sobre los orgullosos que miran a los demás por debajo. El Espíritu Santo no viene a aquellos que ya están limpios y santificados. No. La única condición para recibir el bautismo del Espíritu Santo es que tú tengas hambre por Jesús. Es que tú tengas hambre por su poder. Es que tú tengas hambre por ver las obras que solo Jesús como Dios hace. ¡Gloria a Dios! Emaús fue seguido por la ascensión de Jesús al cielo. Jesús ya no está aquí con nosotros como lo estuvo con los 12 discípulos. Tú todavía, porque viene el día que sí lo vas a poder hacer. Tú todavía no te puedes sentar con Él a comer. Tú todavía no lo puedes tocar. Todavía no lo puedes mirar cara a cara. Pero un día viene donde tú te vas a sentar a la mesa por Cristo en la boda del Cordero. Y donde tus ojos van a ver a la belleza de Jesús. Gloria a Dios, cara a cara. Es que a mí nada más pensando me dan ganas de gritar y de saltar, aleluya.
Pero quiero decirte que Él no nos ha dejado solos. Él ascendió inmediatamente después del camino a Maús. Cuando estaba estudiando y orando para este sermón, el Señor me mostró la conexión. Nunca lo había visto. Inmediatamente después de la experiencia del camino a Maús, el Señor ascendió a los cielos a la diestra del Padre. Pero mira las últimas palabras de Jesús antes de irse. En Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esta es la promesa del Espíritu Santo que Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre y Él les mandará otro consolador. La palabra griega consolador quiere decir otro de la misma clase. En otras palabras, a través del Espíritu Santo, hoy Jesús continúa hablándonos de la misma manera que le habló a sus discípulos ese día. Hoy, a través de la persona del Espíritu Santo, Jesús continúa haciendo los mismos milagros, las mismas sanidades, las mismas señales que hizo con sus discípulos cuando caminó con ellos 2000 y pico de años atrás. Los discípulos le pidieron a Jesús: quédate con nosotros, maestro, no te vayas. Y él le dijo: no, yo no me voy. Yo le voy a pedir al Padre que les mande el Consolador, que les mande al Espíritu Santo. El deseo por estar con Jesús, el deseo por conocerlos más, invita la persona del Espíritu Santo a venir. ¿Saben lo que yo estoy orando? Que en ti haya una hambre y un deseo por más de Jesús. Que en ti haya una hambre y un deseo por la persona de Jesús. Que en esta iglesia, aunque somos poquitos todavía, nos enamoremos de Cristo, nos enamoremos de su presencia, nos enamoremos de su palabra, deseemos la persona del Espíritu Santo, y ojos no han visto, oídos no han oído lo que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros. Jesús dijo: Él mora en nosotros. Jesús ascendió al Padre, pero a través de la persona del Espíritu Santo, Él sigue con nosotros. A través de la persona del Espíritu Santo, Él nos sigue hablando, nos sigue dirigiendo, nos sigue enseñando las Escrituras, nos sigue revelando los principios de su reino. Y a través de la persona del Espíritu Santo, Él sigue haciendo lo mismo. ¿Cómo es, Pastor Ana? Él sigue haciendo lo mismo que Él hizo en los evangelios. A través de la persona del Espíritu Santo, Jesús sigue sanando a todo enfermo, incluso enfermedades terminales. A través de la persona del Espíritu Santo, Jesús sigue liberando a los oprimidos y a los endemoniados. A través de la persona del Espíritu Santo, Jesús sana a un homosexual, Jesús sana a un drogadicto, Jesús sana a un alcohólico, Jesús sana a una prostituta. A través de la persona del Espíritu Santo, Jesús hace lo que es imposible para un ser humano. Número 2. Tú puedes distinguir la voz de Dios de las otras voces, porque la voz de Dios viene envuelta en las Escrituras. Quiero coger un par de minutos para concentrarme en esta. La voz de Dios viene envuelta en las Escrituras. La Biblia, ¿qué cosa? La Biblia es el mecanismo principal a través del cual Dios te habla. La Biblia nos da la sabiduría de Dios para guiarnos en cada situación. ¿Tienes problema en el hogar? ¿Tienes problema en tu salud? ¿Tienes problema en tu matrimonio? ¿Tienes problema en tu negocio?
La Biblia te da la sabiduría de Dios para guiarte en cualquier situación que tú estás atravesando hoy. Podemos decir amén a eso. Mientras más tú lees la Biblia y la conoces, más oportunidad le das al Espíritu Santo de que te hable y de que te dé un mensaje personal a través de ella. El Espíritu Santo nos habla a través de la palabra decretada de Dios. El Espíritu Santo nunca habla nada que no esté de acuerdo con la Biblia. Y el Espíritu Santo no le quita ni le añade a la Biblia. Por eso ten cuidado con ciertos libros, ciertos ministros y ciertos predicadores que vienen a hablarte de una supuesta experiencia que tuvieron en el cielo y una supuesta experiencia que tuvieron en el infierno. Porque muchos de esos libros son inspirados por la mente, las emociones humanas o por demonios y no por el Espíritu Santo. Porque todo lo que Dios iba a revelar de él ya fue revelado. A la Biblia no se le puede añadir nada ni se le puede quitar nada. Y cuando el Espíritu Santo habla, él nunca jamás te va a decir algo que va en contra de la palabra de Dios. Nunca va a traer una supuesta revelación nueva. Ni nunca va a decir que la Biblia ha pasado de tiempo. Ten cuidado con gente que te dice que cuando van a hablar no van a usar la Biblia, que van a hablar por inspiración del Espíritu Santo. Sin la Biblia, el Espíritu Santo no habla, porque todo lo que el Espíritu Santo dice va de acuerdo con la Biblia. Nunca jamás el Espíritu Santo te va a decir algo que no va de acuerdo con la Biblia. Yo veo este caso mucho en casos de personas solteras, hombres y mujeres solteros, que vienen a buscar consejería, supuestamente. Porque muchas veces te dicen que vienen a buscar consejería, pero ya ellos han decidido que se van a casar con ese hombre o esa mujer. Hay gente que te pide consejería y te dice, pastora, yo vengo para buscar confirmación si este hombre es de Dios, y ya tienen el vestido de boda comprado. Y ya tienen la fecha de la boda puesta. ¿Para qué vienen para mí? A que yo te confirme lo que ya tú decidiste. Entonces vienen donde mí. Y ustedes cuando me conozcan, ustedes que son solteros, cuando vengan donde mí, lo primerito que yo te voy a preguntar va a ser esto. ¿Ese hombre es cristiano? ¿Esa mujer es cristiana? No, pastora, pero el Señor me lo manda para que yo lo evangelice. No, pastora, pero yo tuve un sueño donde se me apareció el ángel Miguel con 4 ángeles vestidos de blanco con una corona de oro. Y me dijeron que esta mujer me la mandaba Dios. La respuesta mía va a ser, con todo amor, porque a veces yo me tengo que frenar y decir, no apoyo esta relación, no caso esta pareja. Porque la Biblia dice que no me una, ¿con qué? Con un yugo desigual. Y el Espíritu Santo nunca te va a decir algo y nunca te va a dar un sueño y una visión y una supuesta palabra profética que contradice lo que ya la Biblia dice. La Biblia dice, no te unas con yugo desigual. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? No te cases con un hombre que no es cristiano, que no lleva tiempo sirviendo en la iglesia, que no te da fruto de su cristianismo, que no está bajo el orden de Dios, que no está sometido a una iglesia de una autoridad de un pastor o una pastora. La Biblia dice, no te cases con ellos. Pero muchas veces ignoran lo que la Biblia dice y se casan
No porque yo los caso, porque yo no caso a nadie que no esté de acuerdo con la Biblia. No caso, porque yo tengo una responsabilidad delante de Dios, del hombre y la mujer que yo uno con la autoridad que se ha delegado a mí delante de Dios. Y Dios nunca bendice una unión que no está en el orden de Dios, que no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y entonces van, buscan un notario público y se casan. A los 6 meses más o menos, muchas veces antes que eso. Pastora, necesito una reunión de emergencia. Porque el hombre me engañó. Se me fue con otra. Porque el hombre es violento. Porque la mujer tiene este problema. ¿Y qué te dijo Dios a ti? Dios no te dijo a ti que no te casaras con un hombre y una mujer que no sirve a Dios. Porque mira, cuando tú ignoras el consejo de la Biblia, ahí viene el problema. Pero cuando tú sigues el consejo de la Biblia y te sometes a lo que Dios dice, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te sana y Dios te levanta. Siempre le digo a los solteros, esperen en el Señor. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe que tú quieres formar una familia. Y espera que Dios te mande el hombre correcto. Y el hombre correcto siempre va a amar a Dios primero que a ti. La mujer correcta siempre va a amar a Dios primero que a ti. Va a ser un hombre o una mujer que llevan tiempo en el camino del Señor, que tienen fruto de su espiritualidad, que están en el orden de Dios, sometidos a un pastor, sometidos a una iglesia, que sirven al Señor. Espera en el Señor que Él te mande el hombre correcto, la mujer correcta, para que entonces tengas un hogar bendecido, tengas un matrimonio bendecido y Dios te pueda levantar y te pueda prosperar. Pero entiendan algo, el Espíritu Santo nunca habla algo que va en contra de la Biblia. Juan capítulo 14, versículo 26, dice que el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Aclaro eso. Eso no quiere decir que tú vas a aprender como te da la gana. Porque hay gente que sacan esta escritura fuera de contexto. Y excusan esto para decir que no necesitan una iglesia y no necesitan estar bajo la autoridad de un pastor o una pastora. Lo que dice ahí la Biblia es que el Espíritu Santo te va a enseñar la Biblia. Eso es lo que dice. El Espíritu Santo te va a hacer recordar todo lo que os he dicho. Entonces, ¿saben lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el maestro de la Biblia. Cuando un pastor, un ministro, un maestro del Evangelio tiene la unción del Espíritu Santo, te habla las palabras que el Padre va revelando. No te habla de la mente ni de las emociones. Porque el Espíritu Santo, todito, ¿cuánto? Todito lo que dice va de acuerdo a la Biblia. Cuando alguien te diga algo, a mí no me interesa si es un ministro con un evangelio enorme que está salvando millones de gente. Los falsos profetas hacen eso. Quiero que tú sepas que los falsos profetas no tienen ministerio chiquito. No. Los falsos profetas tienen ministerios grandes que el diablo se los da. Y son conocidos y tienen dinero y están en la radio, están en la televisión, están en las redes sociales y los conoces por nombre. Si alguien te dice algo y tú vas a la Biblia y no está ahí, tú no puedes aceptar eso. Tú no puedes permitir que eso entre a tu corazón, porque eso va a contaminar tu alma. El Espíritu Santo, con esto termino, te da la aplicación personal de la Biblia. Este es muy importante, este punto. Este es muy importante. El Espíritu Santo te da la aplicación personal de la Biblia. Cuando tú lees la Biblia o tú escuchas un mensaje y un pasaje te recuerda
de una situación que tú estás pasando. A lo mejor ahora yo te estoy hablando aquí esta mañana y yo no lo sé, para que tú sepas, yo estoy hablando de ti. Muchas veces, cuando es el Espíritu Santo hablando, va a parecer que la pastora te está hablando a ti. Yo no te estoy hablando a ti, yo no tengo idea un comino de lo que te está pasando a ti. Pero cuando es el Espíritu Santo, tú estás leyendo un pasaje de la Biblia o tú estás oyendo un sermón y el Espíritu Santo te recuerda una situación que te está pasando. ¿Te ha pasado eso? Eso es Dios que te está hablando. Te está hablando, te está trayendo dirección, te está trayendo sanidad, te está trayendo liberación, está quitando la confusión de tu vida a través de su palabra. El Espíritu Santo habla a través de los dones del Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12. Ustedes que han estado viniendo al discipulado ya hemos estudiado esto. Pero el Espíritu Santo habla a través de los dones del Espíritu. ¿Qué dones, pastora? Número 1, el don de sabiduría. El don de sabiduría es aplicar la palabra de Dios a una situación personal tuya. A lo mejor tú estás pasando un problema en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu finanzas, y viene una escritura y como que tú la recibes personal. Y tú dices, wow, esto me está contestando lo que yo necesitaba. Esa es la palabra de sabiduría del Espíritu Santo. La palabra de sabiduría trae una aplicación personal a ti de la Biblia. El Espíritu Santo habla a través del don de ciencia, que es una revelación sobrenatural del Evangelio. Y este don mayormente fluye a través del pastor y de la oficina del maestro de la iglesia. También habla a través de la profecía. Y para ustedes que llevan tiempo conmigo, el profeta en los Nuevos Testamentos no es nada más que un gran predicador, una gran predicadora de la Biblia que predica bajo una unción profética. No me digas que eres profeta y ni siquiera has leído Juan 3:16. No me digas que eres profeta y no te has sometido al discipulado en ninguna iglesia. No asistes a una iglesia, no estás bajo la cobertura de un pastor o una pastora, no has estudiado la Biblia y ahora hoy en día todo el mundo es profeta. Ya la oficina del pastor no es suficiente. Aquí nadie se llama pastor ya. Aquí todo el mundo es apóstol y profeta. Pero el profeta de los Nuevos Testamentos es un hombre, una mujer que es experta de la Biblia y predica la Biblia bajo una unción profética. Quiere decir, cuando viene la unción profética sobre ese predicador, el Espíritu Santo te va a revelar algo poderoso del Evangelio. Siempre la profecía viene para exhortarte. Siempre la profecía viene para animarte y para estimularte a que tú tomes acción en alguna cosa. Déjame darle un ejemplo. ¿Puedo o quieren que cierre? Déjame darle un ejemplo para que puedan entender esto. Esto es muy importante acerca de cómo Dios habla a través de la Biblia. Yo venía orando casi por 3 años en referente a mi llamado. Yo venía sirviendo en una iglesia americana de las Asambleas de Dios por 20 años como pastor asociado. Y en los últimos 3 años, sobre todo cuando el COVID, eso se intensificó mi llamado. Yo empecé a sentir la voz de Dios trayendo una dirección diferente a mi ministerio. Yo sentía en mi corazón que venía un cambio, que tenía que ir de la iglesia de donde estaba a un lugar que yo ni sabía dónde era, a plantar una iglesia. Yo lo sentía en mi corazón y había muchas cosas que me preocupaban. Te dije la semana pasada que muchas veces la voz de Dios viene a sacarte de la zona de comodidad. Muchas veces la voz de Dios viene a traerte un desafío. Y cuando Dios habla, Dios siempre te va a mandar a hacer algo que es más grande que tu capacidad humana. Si es muy fácil lo que me estás diciendo, chance que no es la voz de Dios. No es la voz de Dios, porque Dios siempre te lleva por un camino que requiere fe. Dios siempre por un camino te lleva por un camino que requiere que tú dependas del Espíritu Santo y no de tu carne. Y empiezo yo a sentir el llamado de Dios.
Y empiezan las preguntas en la mente. Porque esta mente humana no se calla. Nunca se calla. Siempre quiere hablarte. Y empiezan las preguntas. Señor, tú me mandas a salir de aquí. Y yo tengo que dejar mi salario. Yo tengo que dejar mi sueldo. ¿Cómo me voy a mantener? Señor, tú me mandas a salir de aquí. ¿Quién va a ser mi cobertura? Porque yo no voy a sacar a nadie de la iglesia. Yo no voy a dividir esta iglesia. ¿Quién me va a ayudar a mí al principio? Porque no, paréntesis, Dios nunca bendice la bendición, la división. Nunca jamás. Nunca jamás Dios bendice la bendición. Dios jamás puede bendecir un pastor que divide otra iglesia por plantar una iglesia. Jamás está Dios en eso. Y yo dije, me voy, pero me voy callada. No voy a decir nada, no voy a invitar a nadie a la iglesia, ni me voy a llevar a nadie. Y entonces, ¿quién me va a ayudar a plantar esta iglesia? Y un día me lleva el Espíritu Santo a Isaías, capítulo 43, versículo 19, donde Dios dice ahí que Él hace una cosa nueva, pronto seguirá. Y dice Él dónde Él hace las cosas nuevas. Dice, otra vez os haré un camino en el desierto y ríos en el sequedal, o sea, en un terreno que está seco. Ahí el Espíritu Santo ese día me mandó un mensaje o una aplicación personal a mí de esa escritura. Yo sentí que el Espíritu Santo me estaba diciendo en autoridad, obedéceme, sal de aquí, renuncia a tu puesto en esta iglesia, que aunque sea sin nada, te llevo al desierto. Y ahí en el desierto yo te voy a proveer todo lo que necesitas para que obedezcas mi llamado. La Biblia es un libro eterno. Es un libro sobrenatural. Lo que Dios ha decretado en la Biblia, bendijo a la iglesia 3000 años atrás y te bendice hoy a ti también. Lo que Dios dijo miles de años atrás, a través de Abraham, a través de Moisés, a través de Pedro, a través de Juan, a través de Pablo, no cambia. Nadie lo cambia, nadie lo detiene, ni nadie lo puede manipular. La Biblia es un libro eterno, es un libro sobrenatural que nos da guianza, nos da dirección para ayudarnos en las situaciones de nuestra vida hoy. Cuando tú vienes a la iglesia, yo estoy predicando y tú sientes que yo te estoy hablando a ti. Yo no te estoy hablando a ti nada. Es el Espíritu Santo que usa las Escrituras para traerte a ti un mensaje personal que se relaciona con tu situación. Escúchalo. Abre tu oído a la voz de Dios. No rechaces la manera que Dios escoge para hablarte. No la rechaces. Los discípulos pensaron que Jesús era un forastero y era el mismo Dios predicándole la Biblia aquel día. La Biblia nos da una advertencia. En Mateo capítulo 24, versículo 11, te dice, y con esto terminamos, muchos falsos profetas se levantarán. Quiero que subrayes en tu Biblia esta frase, porque es muy peligrosa y muy importante. Y engañarán. ¿A cuántos? ¿A cuántos? A muchos. No está hablando de los incrédulos. La Biblia está hablando de cristianos. La Biblia no te está dando una profecía para este tiempo. Tengan cuidado, porque en estos tiempos se van a levantar muchos falsos profetas y van a engañar a muchos que están en la iglesia. Incluso muchos que hace años son cristianos. ¿Por qué? Porque estos falsos profetas son personas religiosas. Hombres y mujeres orgullosos
que te hablan en el nombre de Jesús, pero te dicen mentira. Esto está hablando de ministros falsos del evangelio en estos tiempos proféticos que se van a levantar, que manipulan el evangelio para beneficio propio. Ellos llaman la atención a ellos mismos. Ellos tienen que tener carteles grandes anunciándose. Tienen que tener mucho ruido, mucho aplauso, anunciándose, llamando la atención de multitudes a ellos mismos y no a Jesús. Son instrumentos del diablo, mandados específicamente a ti, iglesia. A ti, iglesia, para engañarte, para herirte, para desanimarte. La falsa profecía trae confusión a tu alma. La falsa profecía te roba la paz. La falsa profecía viene con el propósito de alejarte de Jesucristo y de alejarte de su verdad. Muchas gracias a todas las personas que vieron este video. Gracias por conectarse y oramos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. También les invitamos a unirse a nuestro servicio presencial todos los domingos a las 12:45 de la tarde en el 18505 del Northwest y la 75 Place, Unidad 108, Miami, Florida. También les invitamos a unirse a nuestros servicios virtuales los martes a las 8:30 de la noche, hora de Miami. Por las redes sociales tenemos noche de discipulado, de enseñanza de la palabra de Dios. Y los miércoles a partir de las 8:30 de la noche tenemos servicio de oración virtual. También tenemos servicio de oración presencial todos los jueves a las 7:30 de la noche. Están todos invitados a venir a unirse por la oración y también estaremos orando por las necesidades que tengan presentes. Nuevamente, nuestra iglesia está en el 18505 del Northwest, la 75 Place, Unidad 108, en Miami, Florida.